la lección bien. Recuerden mi nombre, Ana. Esta es mi seña. Y bueno, el tema que abordaremos es un tema bonito porque es la confianza en Dios. Estuve estudiando acá de este folleto y pues pude entender, analizar claramente. Y antes de comenzar las preguntas sobre el tema de la confianza en Dios, es un tema que todos necesitamos porque necesitamos confiar en Dios. Y primeramente se necesita paciencia y confianza en Dios. Sí, estas dos cosas lo necesitan los líderes, quienes rigen y son dirigidos por Dios. Y bueno, así van a ir en el proceso, paciencia y confianza en Dios. Solo no podemos hacerlo. Cristo, al igual que el siervo de Dios, fue el siervo de Dios. Recordemos que en la historia bíblica Jesús vino a servir a las personas. Dios lo envió. Y pues no es que Jesús sea menor, sino son los mismos. Es Dios también. En cuanto a la pregunta número 1, el profeta Isaías pues dio consuelo ante el pecado, habló acerca del perdón de pecados y preparó esa calzada, ese camino. Ahora, Dios lo levanta, lo fortalece y le da voz para que hable. Isaías anunció al pueblo sobre las diferentes cosas. Y también, en cuanto a la pregunta número 2, Isaías muestra cómo el siervo de Dios, cómo iba a ser el siervo de Dios, sus características. Fíjense, recuerdan que la doctrina, lo que estaba escrito, las características del siervo de Dios, ¿cómo iba a ser? ¿Será que iba a ser altanero, iracundo, iba a gritar? No, iba a ser humilde, tranquilo, llevadero. Número 1, no gritará. Iba a ser reservado, iba a tener una vida ostentosa, no, iba a ser humilde, prudente y iba a regir las cosas. En la segunda característica tenemos acá, no quebrará la caña cascada. Bueno, esto débil, ¿será que lo iba a quebrar? Una comparación que hace con las personas débiles, las personas que están allí, no lo iba a regañar, a terminar de quebrar, sino que iba a ser suave, sumiso con él. No lo iba sino que a caer encima, sino que lo iba a alentar. Número 3, ni apagará el pabilo que humea. Ustedes saben que cuando pues algo está humeando, terminar de apagarlo, es esa comparación con las personas débiles, tristes, que están desanimadas. No les iba a hacer más peso a ellos, sino más bien lo iba a consolar, los iba a alentar, ayudarlos. Y en la característica número 4, ¿será que se iba a cansar? ¿Se iba a desanimar? No, iba a tener ánimo, iba a regirse, iba a continuar. ¿Y será que iba después de un año predicar, iba a abandonar? No, iba a ser constante, iba a seguir enseñando, predicando, no desmayaría. Estas 4 características del siervo de Dios nos dice, en primer lugar, ¿será que iba a ser, iba a gritar, iba a vociferar lo que estaba haciendo? No. La segunda, iba a ser consuelo a las personas. ¿Será que iba a condenar el pecado y a caerle encima a las personas por ello? No, más bien lo iba a alentar, a motivar,
para que ese poco ánimo comparado con el fuego, no terminarlo de apagar, más bien pues consolarlos y alentarlos para seguir. En cuarto lugar tenemos que no desmayaría, iba a seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Será que se iba a cansar? ¿Iba a dejar las cosas así? No, iba a seguir. Esto es importante que comprendan estas características. En cuanto a la pregunta número 3, Jesús como siervo, Israel como siervo. Fíjense que el pueblo de Israel también fue siervo de Dios, pero ¿cómo fue siervo? A través del testimonio. A través del testimonio a otros países enseñaban el buen testimonio. Pero ¿cómo se cumplía este buen testimonio? A través de la predicación. Por ejemplo, Dios nos ayuda y pues por ejemplo en el pueblo de Israel, Dios ayudó a salvar de los enemigos que los atacaran y tuvo cuidado de ellos y los salvó. O cuando no había alimento en el desierto, Dios proveyó ese alimento. A través de los milagros, igualmente nosotros podemos contar, narrar esas maravillas que Dios ha hecho con nosotros y de esa manera pues contarlo, no dejarlo guardado para nosotros, sino que compartirlo con otras personas. Esta palabra siervo, ¿qué significará? Bueno, es una persona, un siervo es una persona que hace lo que quiera, no. Una vez que Dios ordena, él obedece y hace la voluntad de Dios. No es una persona presumida, sino que es una persona que hace la voluntad de Dios. En la pregunta número 4 que tenemos acá, habla de la promesa que Dios le hace a las personas. ¿Y cuál fue esa promesa? Pues salvar a las personas obedientes a Dios. Sí, salvar. Pero esta palabra la podemos también comparar con redimir. Es igual el perdón de pecados, salvar. Y una vez pues la persona se arrepiente, pues esos errores, ese pecado puede ser redimido. Pero antes debe arrepentirse del pecado, ¿ok? Ahora, en la pregunta número 5, la Biblia habla de la historia del rey llamado Ciro. Acá lo tenemos. Este rey, ¿qué hizo? Pues anteriormente, si recuerdan, esa estatua de Babilonia, el sueño, bueno, la primera parte era de oro, esta terminó y luego en la parte de los brazos era de plata, ¿ok? De plata. Ahora, ese rey estuvo allí gobernando en el imperio de Medo y Persa. Estos dos reinos se unieron y pues era la parte de los brazos. El rey Ciro también estuvo atento, ¿no? Como en imperio, según lo que decían las escrituras, Dios lo iba a escoger como el siervo, pero el siervo, una persona iba a ser siervo si él no era partícipe de Israel, no era parte del linaje de Israel, pero ya les explico. Según la profecía, nos dice que esta persona iba a cumplir la voluntad de Dios, iba a obedecer la voluntad de Dios, iba a cumplirla. Ahora, obedecer a Dios, a sus mandamientos, iba a cumplir, pero ¿cómo iba a cumplir esto? Al igual que Jesús. ¿Por qué? Si vemos, Ciro libertó al pueblo de Israel que estaba oprimido por 70 años por el imperio babilónico. Y pues les dio la libertad a través de un edicto, los autorizó para reconstruir la ciudad de Israel, los muros, y los autorizó para ello. Eso es como la libertad.
y él fue el siervo de Jehová también. Ahora, ¿por qué se hace una comparación con Jesús? Porque Jesús vino también a libertar y Babilonia representa también el pecado, la esclavitud del pecado, y Cristo vino a libertarnos de ese pecado, de todas las enfermedades causadas por el pecado, de todo ese tipo de cosas. Nos hizo libres, limpios del pecado. ¿Ok? Entonces, por ello se hace la comparación. En la pregunta número 6, en las Sagradas Escrituras podemos ver a través de la profecía que Ciro hizo algo, pues fue escogido para liberar el pueblo. Pero esa otra persona, ¿quién? Bueno, Dios lo escogió a él para liberar al pueblo, porque era una persona ungida. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, elegido para poder liberar al pueblo. Este hombre también se describe, se caracteriza por ser noble, humilde. Ese es un sinónimo de humildad. No iba a ser orgulloso, sino que iba a ser humilde, noble. Iba a ser también fiel, le iba a gustar, interesarse por cumplir las normas, por ser coherentes con ellas. Y también pues a través del pueblo de Israel Dios lo iba a bendecir. Una de las cosas muy importantes de las promesas que Dios le dio es que enderezaría los caminos torcidos para que se le hiciese fácil apoderarse y dominar tierra. En segundo lugar, le dijo que iría delante de él y lo iba a proteger. En tercer lugar, quebrantaría las puertas de bronce y abriría esos cerrojos de hierro. Abriría paso. ¿Qué significa esto? Pues que ante situaciones difíciles que se presentaran, Dios lo iba a hacer fácil para abrir puertas ante él. ¿Por qué? Porque lo respaldaba. El rey se iba a presentar y pues Dios iba a ir delante de él, abriendo puertas, y él pues pudiese pasar fácilmente. Como cuarta promesa importante, le daría tesoros escondidos, riquezas. Todos los reinos del mundo, los tesoros se los iba a otorgar a él. ¿Pero por qué? Porque él libertaría al pueblo de Israel, cumpliendo la voluntad de Dios, construir y fuesen a reconstruir a Jerusalén, porque ya había sido quemada, había sido pues destruida y quedado en ruina. Él los autorizó a los judíos para que pudiesen construir esos muros y también el templo. Ahora el rey, analizando estas cosas, yo voy a ayudar a liberar. La profecía dice esto. Y él reconoció que Dios fue el que le dio todo este tipo de cosas y todo ese dominio sobre el mundo que había sido gracias a Jehová. Gracias a Dios. Entonces Ciro agradeció también a Dios por todas esas bendiciones recibidas y obedeció, liberando al pueblo de Israel. No los oprimió, sino que pues él sintió a través de esos rollos que leyó que él debería de cumplir esa misión y autorizar a las personas a que fuesen a reconstruir. En la pregunta número 7, ustedes saben que pues en Babilonia representaba oro, dinero, pero luego de eso, el pecado y todas las cosas que ya sabemos que bueno, se cumplieron, y la opresión que tuvo el pueblo de ese tiempo por la desobediencia durante el gobierno de Nabucodonosor, aquí está, quien enloqueció por enorgullecerse, sino fue hasta que reconoció que Dios era el único que merecía la gloria, mejor que todo,
estaba ya descuidado, con uñas largas, cabello largo, al igual que los animales. Y bueno, luego de este tiempo, él se recuperó. Pero en el tiempo de su nieto, pues hizo cosas que, bueno, realmente fue cortado porque cometió mucho pecado, tomando las copas de oro y brindando y tomando con ellos en fiestas, emborrachándose con las copas del templo. Entonces, por eso Dios exterminó ese reinado de él. Por ello, los medios persas, pues, fueron quienes se apoderaron tomaron ese imperio, según la estatua que vemos acá. Según la profecía, Babilonia, pues, iba a ser destruida, iba a caer en ruinas. Pero, ¿a qué se debía esto? Pues el orgullo. Dice que más nunca se iba a sentar en su trono, sino que iba ahora a estar pobre, se iba a sentar en el suelo, en la tierra, iba a ser próspera, no, más nunca se iba a sentar en su trono y pues iba a sentar en el polvo, recordando que pues más nunca iba a ser señora, representando que era una ciudad, y le ordenaba que se callara. Iba a estar en la calle, sentada sobre el polvo, en la oscuridad incluso, por toda esta diversidad de cosas, de pecados que cometieron. Y pues, por otro lado, Dios prometió a los fieles que pues, ¿cuál fue la promesa? Al pueblo fiel, pues, les ordenó que no tuvieran miedo porque Él iba a estar con él. Y que no se preocuparan, porque Él siempre los iba a ayudar, siempre los iba a sostener con la diestra y siempre iba a estar con ellos. Pero en esa fidelidad con Él, ¿qué podemos aprender hoy? ¿Qué rescatamos de todo esto? Pues nosotros debemos confiar en Dios. Muchas veces confiamos en gobiernos, en reyes, pero ellos pueden fracasar. No podemos aferrarnos a ellos, sino a Dios, porque Él es el Rey de reyes, el Supremo, el que gobierna a todos los demás reyes. Y nosotros debemos de servirle a Él. Pero ¿cómo le servimos? A través de la predicación, ayudando a las personas, gestionando, obedeciéndole, pues compartiendo. Él va a estar con nosotros, no nos va a abandonar. No importa el problema, no importa las diferentes cosas que necesitemos. Si nosotros rogamos a Él, Él nos escucha y nos va a responder. Pero debemos de ser humildes, obedecer. A veces Dios ve que, pues de pronto, oye, esa persona que no es cristiano puede incluso ayudar a las personas cristianas, así como utilizó al rey Ciro. Puede ser de bendición, puede ser de ayuda y pues cumplir ese proceso, ese propósito. Dios quiere que nosotros oremos. Y bueno, evaluemos nuestra vida, ¿qué nos falta? ¿Será que estamos como la ciudad de Jerusalén, con las murallas caídas? Que nos falta orar por diferentes cosas, predicar, no tenemos oración, comunicación con Dios. ¿Será que nuestros muros se han caído? ¿Será que nos falta reconstruir esos muros en nuestra vida espiritual para enlazarnos con Dios? Yo no lo sé. Ustedes mismos realicen ese autoexamen y evalúense qué les falta y pídanle ayuda a Dios para que les ayude a mejorar. Recuerden, el carácter debe ser transformado y ser a la semejanza de Dios para poder ir al cielo. Esto es importante, la confianza en Dios.
no la confianza en las personas, quien puede que estén bien, un gobierno, un reinado, pero Dios nunca se equivoca. Y bueno, este es el fin. Muchas bendiciones. Recuerden que Dios siempre va a estar con ustedes, siempre y cuando sean fieles. Y así que confíen en Dios. Chao.